Ernest, Hola chicos, ¿cómo les va? bien. Estoy tratando de... Acá está. Bueno, lamentablemente hubo un problema de conectividad que tuve y no me mandaban el link. Me mandaron primero un link que no era y bueno, ahora lo pudimos regularizar. Les pido disculpas por el tiempo que estuvieron esperando. Así que a partir de ahora vamos a tratar de dar la clase y que aprovechen lo más que se puede. Bueno, lo que primero que voy a hacer es compartir pantalla para que ustedes puedan ver los esquemas gráficos. Así que permítanme en un momento. ¿Ustedes recuerdan Ernest, hasta dónde habíamos llegado? Si habíamos visto el circuito económico, la curva de posibilidades de producción, la asignación de recursos. No, Eso no, no lo vimos. llegó sistemas económicos y terminó ahí. Iba a empezar a hablar del estudio de los problemas económicos. La micro... Ah, bien, bien. Bien, perfecto. Excelente entonces, porque así vamos a arrancar de ahí. Bueno, entonces vamos a... ¿El problema económico lo vimos? Sí. Bien. Sistemas económicos también. El circuito económico lo vimos. No, Le doctor. faltó la curva. Ah, entonces viene Curva. la curva de Circuito posibilidad de económico. producción. Bien, Exactamente, porque el circuito lo explicó. bien, bueno. Entonces vamos a... ahí se ve bien, ¿eh? A ver, ahora vamos a... Circuito económico, eso lo vimos. ¿Están viendo esto de la asignación de recursos? Sí, se ve, doctor. Sí, se ve. Sí, Perfecto. Bien, bueno. Entonces vamos a... Ahí está.
Bueno, entonces vamos a comenzar con asignación de recursos. De acuerdo al programa, tendríamos que ver la asignación de recursos, la curva de posibilidades de producción, luego veríamos el costo de oportunidad, recursos reales y potenciales, crecimiento y desarrollo. Y si terminamos, entonces hoy vamos a tener que dar hasta las 10, porque no, 10, 10 y 5 más o menos, porque se nos ha complicado el horario. Pero vamos a terminar la unidad 1 y a presentar un poco la unidad 2. Bien, ¿qué queremos decir por la asignación de recursos? Fíjense, el otro día empezamos a hablar de la Constitución Nacional y fuimos bien puntuales diciendo que lo que nos interesa y lo que personalmente a mí me preocupa es que ustedes se lleven los derechos y sobre todo aquellos de contenido económico que tiene la Constitución Nacional. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es que la Constitución Nacional está enrolada en una economía de mercado. Y esta economía de mercado quiere decir que juegan libremente las dos fuerzas económicas, que son la oferta y la demanda. Y esa oferta y la demanda la vamos a ver luego en microeconomía cuando hablemos de la teoría de la demanda, la teoría de la oferta, y donde se encuentran ambas, o sea, la demanda y la oferta, que es el mercado, donde se ponen de acuerdo en el precio y la cantidad de los bienes y servicios que van a adquirir. Por eso es muy feliz ese análisis que empieza en economía con la microeconomía, porque empezamos a analizar el papel del usuario o consumidor de bienes y servicios. Por eso, lo que yo les he puesto ahí es lo que he tomado del libro de Muchoni Becker, que es bien claro cuando dice que en una economía de mercado, los compradores y los vendedores se contactan para coordinar sus actividades mediante un sistema de precios. O sea, evidentemente que si el precio es accesible, la demanda será mayor. Si el precio es elevado, la demanda será menor. Bien, por el mismo sistema, asimismo, y según el comportamiento de los agentes económicos son el comprador y el vendedor, o sea, el usuario y las empresas. Según el comportamiento de los agentes económicos, seguía la asignación de recursos hacia diferentes industrias. O sea, ¿qué es lo que le está pidiendo el sistema? O qué es lo que sale y que evidentemente todos quieren adquirir. Por ejemplo, un nuevo celular que le permitiera, además de, porque ya no sé qué más tienen los celulares, además de las redes sociales, tiene GPS, tiene el sistema de WhatsApp, Google, Internet, o sea, cada vez es más sofisticado. Pero suponga usted que sale un nuevo sistema o una nueva posibilidad para incorporar al celular, y entonces el consumidor lo va a comprar. Y resulta que un número considerable de personas comprará el mismo bien. O sea, ya ese celular, porque además en materia de tecnología, ustedes saben que la evolución, el progreso de esa tecnología va a pasos agigantados. Y lo que el año pasado era lo último, ya este año puede dejar de serlo porque sale otra cosa mucho más sofisticada. Entonces, un consumidor decide comprar un nuevo iPhone con una variedad de nuevas incorporaciones. Y un número considerable de personas, obviamente, que se convencen por el marketing o por la difusión o por la propaganda que hace, decide comprar el mismo bien. Es evidente que las ventas totales de ese producto aumentan. Entonces, a medida que, como estamos en una economía que no se olviden que también rige un principio de escasez,
si la demanda es muy grande, no le da tiempo a las empresas a que puedan producir. Por lo tanto, subirá el precio de lo que hay en disponibilidad. A la vez, los productores, al aumentar sus ventas y los precios, incrementarán la producción de ese bien y utilizarán más recursos. O sea, que empieza la economía a moverse mucho. Esto es la gran calidad, capacidad o inteligencia que tienen los países de Asia, o sea, los famosos tigres asiáticos, que suman al capital un trabajo con salarios a veces reducidos, que no son tan buenos, pero que logran la producción de mayor cantidad de cosas y el consumo aumenta. Este sistema de economía de mercado, donde la demanda está de alguna manera determinando el precio, porque si hay mucha demanda, el precio aumenta, si hay poca demanda, el precio baja. Entonces, esto fue denominado por Adam Smith como el principio de la mano invisible. Ya muchos saben y han escuchado esto, de que en su famosa obra, Investigación sobre la causa de la riqueza de las naciones, Adam Smith hablaba de esa mano invisible que manejaba el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Y por qué? ¿Y de qué manera incluso él la caracterizaba? Porque además, esto ya lo han visto el miércoles pasado con la clase de Leandro. Un individuo, en pos de su interés personal, se comporta como si estuviera guiado por una mano invisible. Entonces, alcanza esa actitud individual lo mejor para todos. Evidentemente, esto también constituye un principio de eficiencia, porque el sistema, con los recursos de que dispone, obtiene la mayor cantidad posible de bienes y servicios. Entonces, ¿qué quiere decir esto de asignación de recursos? Vamos a poner recursos donde haya mayor demanda y se compatibilice con un precio más o menos acorde a la capacidad que tiene la gente para adquirir. Obviamente, es un tema que moviliza la economía, porque en la medida en que haya producción y a un costo accesible, evidentemente va a haber más productividad. Uno de los aspectos más significativos que tiene esta unidad 1 o bolilla introductoria es la curva de posibilidades de producción. Y fíjese, no me ha sido sencillo, sin embargo, he tratado a través del sistema de computación de hacerles este dibujo. Con lo cual, acá tenemos una horizontal y una vertical, lo que se llaman las famosas coordenadas cartesianas ortogonales. Muy grata a los economistas para hacer todo tipo de esquemas, y entonces las estadísticas se mueven dentro de estas dos curvas, o mejor dicho, dentro de estas dos líneas. Una es horizontal y otra es vertical. Bien, acá en la vertical tenemos una producción y es trigo, y en la horizontal tenemos otra producción y es lana. Lo que yo les quiero decir es que para poder comprender esto y poder transmitírselos, suponemos que nos encontramos en un sistema económico elemental, que produce dos bienes, trigo y lana. Es decir, dos bienes con cierta cantidad en relación a otros, porque no quiere decir que no se produzcan menores bienes. Se producen. Discúlpenme, voy a poner el celular en un poco de... lo vamos a poner en... Ahí está, en vibrar, así no molesta y nos permite que sigamos dando la clase. Bien, entonces, tenemos un sistema económico donde hay dos bienes importantes de producción que son trigo y lana. Uno para comer y otro para vestirse. Muy bien. Entonces, vamos a la primera. Por supuesto que en los dos supuestos yo no puedo producir más de, por ejemplo, 10 bolsas de trigo o 10 bolsas de lana, o 10 unidades de trigo o 10 unidades de lana, o compensando una con otra.
intercambiándolas. Vamos al primer supuesto, que está como la opción A. Todo mi sistema me demanda comida, entonces destino toda la producción del modelo económico a producir trigo. Perfecto. Todo trigo, pero como yo no puedo producir más de 10 de un lado o de otro, de lana no produzco nada. Bien, en determinado momento la gente empieza a sentir que viene el invierno, hace frío, y bueno, las fábricas de pullover necesitan el elemento primordial, que es la lana, y se empieza a requerir, a reclamar la producción de lana. Pues bien, sería la opción B, pero para poder producir una unidad de lana tengo que resignar una unidad de trigo. Entonces ya no produzco 10, produzco 9 de trigo y una de lana. Bien, vamos al tercer supuesto, la tercera opción, que produzco 7 de trigo porque el sistema me está pidiendo más lana todavía. Y bueno, entonces yo no quiero reducir tanto de trigo. Entonces le doy 3 de lana y le dejo que produzca 7 de trigo. Bien. En la cuarta opción tenemos un 50-50, 5 de unidades de trigo y 5 de lana. Pero resulta que acá que aparece algo novedoso. Me están reclamando que hay países que necesitan lana y nosotros tenemos en el sur muchas barracas de producción de lana, muchas ovejas, y entonces no solamente ya abastezco el mercado interno, sino que se me ofrece la posibilidad de exportar. Bien, entonces mi modelo económico se encamina a exportar la mayor cantidad posible de lana. Bien, pero para poder exportar o producir 9 unidades de lana, con lo cual abastecería el mercado interno y el sobrante restante lo dedico a exportar, o bien le pongo un precio caro a los pullovers en Argentina para poder exportar más, entonces ya simplemente tengo una sola porción de trigo. Y en la última opción, que sería la F, dediqué todos mis recursos a producir lana y nada de trigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos morimos de hambre? No, lo más probable es que sea muy redituable exportar lana y entonces compremos trigo. Que luego, cuando veamos el sector externo o lo que se conoce como el comercio exterior, vamos a ver la teoría de las ventajas comparativas. Me resulta mucho más fácil comprarle trigo a un país que me lo va a vender a un precio que si yo tuviera que producir me saldría más caro y me compensa la balanza comercial porque no solamente abastezco al mercado interno de lana, sino que puedo exportar y con una buena diferencia. Porque, bueno, resulta que el mercado internacional de Chicago le ha puesto un buen precio a el kilo de lana, entonces me resulta conveniente. ¿Cuál es la primera conclusión? Que la curva de posible producción nos va a mostrar las distintas combinaciones de bienes que se producen y la necesidad de elegir. ¿Por qué elegimos? Porque somos un país que, ya que además que la definición de la ciencia económica nos dice que es la ciencia que estudia el principio de escasez, en el país, en Argentina, tenemos llevado ese principio de escasez al extremo. Es inexplicable que un país que le puede dar de comer al mundo tenga que padecer las incertidumbres de una perspectiva económica a presente y a futuro incierta. Pero es así. Y lo tenemos que tratar de sobrellevar así. Bien, el segundo aspecto es el costo de oportunidad de ese bien. O sea, el costo de oportunidad en el caso del trigo es la cantidad de trigo al que debo renunciar a producir para producir lana, porque me resulta mucho más redituable producir lana. Y mi rentabilidad como empresa es producir lana. Además, al Estado le conviene porque le va a cobrar la retención a las exportaciones y además va de esta manera a nivelar un poco un documento muy importante que después vamos a ver, que se llama la balanza de pagos. Bien, esto nos va a llevar al punto de los recursos reales y potenciales, que en realidad no estaría bien ubicado acá. Este programa yo no tuve nada que ver, a pesar de que prácticamente estaba
casi a cargo de la cátedra de Economía, porque el tema de los recursos reales y potenciales debería estar ubicado en macroeconomía. Hoy esto es un tema de macroeconomía. ¿Qué entendemos por recursos renovables o recursos reales? Son los que tenemos. Los tenemos a disposición del sistema económico y los utilizamos. O sea, en un modelo agroexportador como el que tenemos nosotros, lo agrícola y lo ganadero lo tenemos a disposición. También lo forestal y la riqueza ictícola que la extraemos del mar. Pero hay recursos que no son renovables o son potenciales, que están en la naturaleza, pero que no se pueden utilizar. Yo anteriormente a esta clase estaba hablando con los chicos de la Universidad Atlántida y les decía que nosotros tenemos tremendos problemas con el tema de las concesiones, de lo que está todavía sin explotar. A pesar de que la reforma del 94 le dio a las provincias el uso de sus recursos naturales. Entonces, ahora es necesario que analicemos qué es lo que tiene cada provincia, pero no llegar al caso de lo que vamos a ver en industria minera, que, por ejemplo, en materia de oro, se ha hecho un negociado fantástico con Navarre Gold Corporation, que después vamos a ver, que prácticamente se lleva el 70% del oro que se produce en Argentina. Entonces, tenemos recursos no renovables, como el petróleo, y tenemos una cuenca hídrica fenomenal, la más grande, casi le diría, del mundo, con el cual podríamos generar energía. Nosotros podríamos tener centrales termoeléctricas, y la única central termoeléctrica que funciona más o menos es la que hay en Villa Carlos Paz, y la otra, que es uno de los paradigmas de la corrupción, que fue Yacyretá. Yacyretá se formó por una conjunción entre, bueno, muchas gracias, doctora, entre Brasil, Argentina y Paraguay, pero en realidad terminaron pagando la obra de Yacyretá, Argentina y Paraguay. Y la que la usufructúa es Brasil, que prácticamente ya a los estados del sur de Brasil, a Río Grande do Sur y a Santa Catarina, se les está llevando toda la energía que tendríamos nosotros en Argentina. Y estamos pasando momentos difíciles en materia energética. ¿Por qué era importante que yo les decía que viéramos esto de la curva de posibilidades de producción? Y yo quisiera realmente que mucha gente, muchos argentinos, vieran que la economía no es una ciencia reservada exclusivamente a los economistas. Porque fíjense, esto de la curva de posibilidad de producción, hoy también lo decía en la clase anterior, se le llama frontera de posibilidades de producción. No podemos producir más de lo que producimos. ¿Pero por qué no podemos producir más? Porque no se generan las herramientas gubernamentales para eso. Por ejemplo, las pymes deberían ser subsidiadas reduciéndole los impuestos, dando créditos blandos, créditos para que se puedan, por ejemplo, la fabricación de la miel, la apicultura acá en Argentina, la producción de kiwi, la producción de mayores productos derivados del cuero. Entonces, ¿qué sucede? Que de 0 a 10 en esta curva de posibilidad de producción podemos producir trigo, o de 0 a 10 podemos producir lana, pero no podemos producir más de 10. ¿Por qué no podemos producir 15 o 20? Porque estamos en un sistema de crecimiento. Por eso, vuelvo nuevamente a lo que recién les decía, y en ese sistema de crecimiento podemos decir que el crecimiento es un proceso donde aumentan constantemente los niveles de la actividad económica de producción de bienes y servicios. ¿Y por qué yo digo que es una cuestión coyuntural? Que no lo digo yo, lo dicen los economistas. Porque este año tenemos una buena cosecha de soja, por ejemplo, y entonces vamos a tener un saldo exportador neto con superávit y vamos a poder nivelar el gravísimo problema que tenemos y que tiene nombre y apellido, se llama déficit fiscal. Porque evidentemente uno de los elementos más importantes de la Argentina a solucionar es el problema del déficit fiscal. ¿Y por qué el déficit fiscal?
Porque en realidad el argentino trata de evadir el impuesto, porque ya prácticamente la presión tributaria es tan grande que se lleva casi el 50% del trabajo útil nuestro de todo un año. Entonces, el que tiene, y yo no, que se me entienda bien, no estoy haciendo apología de ningún delito de evasión fiscal. Lo que estoy diciendo es que el Estado tiene que mostrar que con el recurso tributario satisface necesidades públicas. La pandemia nos encontró en un estado calamitoso en materia de salud. Entonces hubo que empezar urgentemente a construir hospitales, a buscar hoteles, y ni hablar de las rutas argentinas. Tenemos un 43% de rutas que son transitables. Ni hablar que desapareció el tendido de redes ferroviarias. Ya no tenemos flota mercante. Nuestros aviones prácticamente no pueden competir con los aviones extranjeros y además nos imponen los países a los cuales les ofrecemos nuestros productos que les paguemos el flete por el transporte aéreo de sus aviones. Entonces, evidentemente el crecimiento económico está basado en un modelo primario, que después vamos a ver que así se le llama al modelo de explotación de materia prima. No podemos saltar al modelo secundario, que es el modelo de la manufactura, el modelo industrial, y nos falta algo muy importante que vamos a ver después, que es el concepto del valor agregado. Por eso, esta computadora, yo les decía hoy a los chicos cuando dice fabricado en Tierra del Fuego, es mentira, no se fabrica nada, no fabricamos nada en Argentina. En Argentina estamos armando, y traemos los insumos de afuera y acá los armamos, sin perjuicio de lo que no sabemos todavía qué nos va a dejar este segundo año de pandemia. Pero si nosotros saltamos esa frontera de posibilidades de producción, si podemos correrla, por ejemplo, está bien, adaptemos un modelo agroexportador, pero utilicemos fertilizantes. Entonces, esa hectárea de campo que nos da 10 bolsas de trigo nos puede llegar a dar 15 o 20. Solucionemos el problema de la distribución de la tierra. Entonces no va a haber tantos latifundios o tantos territorios improductivos y vamos a poder dedicar más territorio para sembrar, para cultivar. Volvamos sobre el cereal. No puede ser que estemos importando cereal. Es insólito que un país como la Argentina, que a principios y casi hasta mediados del siglo XX, les diría en la primera parte, hasta el año 30, Argentina era un país que estaba dentro de los 7 primeros productores de carne y granos. Entonces, ¿para qué es importante el crecimiento económico? Porque la cantidad de bienes y servicios que nos permita producir para el consumo interno y exportar origina un saldo exportador neto que dedicamos a solucionar el problema que tenemos, que es el problema de la fabricación de insumos. Entonces, nosotros tuvimos modelos económicos y sobre eso tenemos que volver. Lo vamos a ver en macroeconomía, como por ejemplo el gobierno del desarrollismo, que estuvo de la mano de Arturo Frondizi 1958-1962 y que contó con la conjunción de dos mentes realmente progresistas. Una era la del presidente Frondizi y otra de su mano derecha, Rogelio Frigerio. Entonces, de esta manera la Argentina llegó, parece increíble que haya sucedido, al autoabastecimiento petrolero. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, porque esto es muy original, los políticos hablan de crecimiento y desarrollo y en una oportunidad lo escuché a Scioli como si fueran sinónimos, y no lo son, porque el desarrollo es un proceso orgánico de progreso, y el progreso se logra por la educación, el progreso se logra por la dirección o el direccionamiento hacia algo. Resulta que acá asume un gobierno y en 4 años no es suficiente para que ponga un proyecto en marcha. Ustedes piensen que en la época del peronismo existían los planes quinquenales porque se necesitaban 5 años para empezar a generar procesos de infraestructura.
Entonces llegan 4 años y el que lo sucede al presidente anterior no es del mismo partido, no es del mismo palo, entonces tira abajo todo y empieza otra vez de cero. Por eso yo suelo decir que en Argentina los gobiernos son fundacionales, porque arrancan de cero como si lo anterior no sirviera. Por lo tanto, ese proceso orgánico de progreso se aborta, no continúa, porque ese proceso no solamente tiene que comprender el crecimiento económico que ya venimos trayendo, sino que a eso hay que agregarle la aplicación tecnológica y tiene que haber una transformación social. Esa transformación social es cambiar la mentalidad, cambiar el pensamiento que tenemos los argentinos de que hay que vivir el presente y hay que vivir el momento. Tenemos que pensar en elaborar proyectos que hagan y que generen una inversión. Mire, una ciudad como Mar del Plata, que tiene todo el sector de Punta Mogotes prácticamente en funcionamiento en el verano durante, a mucho decir, 45 días, está el resto del año parado. Pues entréguelo en una concesión que se difunda en todo el mundo por 20 años sin cobrarle un impuesto. Pero eso sí, me hacen piletas climatizadas, canchas de vóley climatizadas, canchas de tenis, gimnasios. Es decir, si los americanos construyeron en el medio del desierto una ciudad como Las Vegas, ¿por qué Mar del Plata no puede ser la ciudad de los eventos de la Argentina? Tiene que haber una mentalidad un poco más amplia, tiene que haber una mentalidad de proyección, y necesariamente un país como la Argentina, donde llevamos 36 años de democracia y todavía estamos carreteando, el avión no despega, entonces evidentemente la cuestión de la transformación social tiene que empezar por analizar cosas de costo político. Claro, sí, es costo político. Empecemos a terminar con la corrupción, empecemos a darle, y esto me duele, al Poder Judicial, que tiene que hacerse cargo de causas de funcionarios o de ex gobiernos, de poner las cosas en su lugar. O sea, mostrarle al exterior que la Argentina es un país creíble. Pero ¿cómo le vamos a mostrar al exterior que la Argentina es un país creíble si los que vivimos en Argentina no creemos en el modelo económico? Resulta que el tema del momento es las desavenencias entre el presidente y la vicepresidenta. Y todos estamos con una incertidumbre de qué va a pasar. No sabemos nada. Lo único que queremos es que lleguen la mayor cantidad posible de vacunas para que por lo menos el argentino pueda decir se está dirigiendo como corresponde una política sanitaria. Entonces, desarrollo, proceso orgánico de progreso, que comprende crecimiento económico con aplicación tecnológica y transformación social. Mire, hay una famosa anécdota en la historia de los Estados Unidos donde se puso a charlar Benjamin Franklin con Alexander Hamilton, y yo lamento que no hayamos tenido un Alexander Hamilton, porque fue la mentalidad industrialista de ese Congreso de Filadelfia que dio a los Estados Unidos la Constitución de 1787. Y le dijo bien claramente, Benjamin Franklin, ¿usted cree, Hamilton, que podremos realmente independizarnos de Gran Bretaña? Y Hamilton le dijo, no le compremos más, exportémosle todo lo que podamos, pero no le compremos nada. Y si tenemos que abrir los surcos para sembrar, en vez de los arados que nos venden ellos tan sofisticados, tenemos que utilizar chapones, latas y pedazos de chapa para abrir los surcos, hagámoslo. Y así es como, gracias a Fulton, lograron aplicar la máquina de vapor al barco, y de esta manera consiguieron que los grandes canales navegables como el río San Lorenzo, el río Mississippi, conectaran todos los distintos estados. Y gracias a la máquina del vapor fabricaron sus propios ferrocarriles y así conectaron el este con el oeste. Eso es un principio
de soberanía, que insisto, no son santos de mi devoción absolutos, pero fueron conscientes de que no podían seguir dependiendo. Nosotros tuvimos a un gran comprador que fue Gran Bretaña durante todo el siglo XIX, y cuando llegó el siglo XX seguimos igual. Y después que se reunieron, después de la crisis del 29, Gran Bretaña reunió a sus colonias en Ottawa y solamente le compró a los países que conformaban el Commonwealth, o sea, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etc., y nosotros fundió la desesperación y allá firmamos el Tratado Roca-Runciman. Vivimos arrodillados a los extranjeros, a los capitales extranjeros, y cuando no nos dan los montos para cerrar el déficit fiscal, le vamos a suplicar de rodillas al Fondo Monetario. Y así es como después quedamos enganchados, y lo hizo el gobierno de Macri, y lo continuó este gobierno tratando de ver cómo podía solucionar las cosas. O sea, es obvio y evidente que nuestro modelo económico hace agua, pero hace agua porque no se afrontan los problemas como deben afrontarse. Y evidentemente la mejor distribución del ingreso es una realidad. Fíjese, ¿por qué yo digo que es una cuestión estructural? Yo no digo que le aumenten el sueldo a la gente, pero le digo que con los impuestos tengamos hospitales de primera, tengamos educación de primera. No puede ser que haya colegios que no pudieron abrir porque los techos se caen a pedazos, porque va a venir el invierno y los chicos se van a morir de frío. Entonces, ¿qué clase de educación pública estamos hablando? Tienen que terminar yendo a colegios privados cuando en realidad salud, educación y seguridad son políticas del Estado y el Estado las tiene que asumir como tal. Y ahora agrego esta otra que evidentemente nos agarró como podía y tal. Somos uno de los países que vamos prácticamente a la fila larga en relación a otros países que ya están avanzando en vacunaciones. Chile, mire, Chile tiene mayor cantidad de porcentaje de vacunados que la Argentina. Todo esto lo tenemos que ver, lo tenemos que analizar. Por eso nos duele, y me duele decirlo, somos un país subdesarrollado, y somos subdesarrollados porque lamentablemente tenemos un bajo ingreso por habitante. Ese bajo ingreso por habitante hace que nos cueste tanto acceder a los bienes de primera necesidad, porque tenemos insuficiente dotación tecnológica. Si a usted se le llega a arruinar, sonar o le explotó el mother yo no entiendo mucho, por no decirle nada. Tal vez una de las mejores cosas que me pasó en la pandemia fue haber aprendido lo que es el Microsoft Teams, lo que es el Cisco Weber, armar estos esquemas gráficos para poder dar las clases, lo que es el Zoom, y así poco a poco nos fuimos incorporando algo que para el mundo era absolutamente normal. Hace 10 o 15 años atrás, ya uno se ponía en una computadora en cualquier ciudad de Europa y escuchaba una conferencia desde la Universidad de Harvard o desde la Universidad de Berkeley, por decir algo. O sea, ahora nos dimos cuenta que esto es maravilloso. Bueno, esto es un tema muy importante, la dotación tecnológica. Economía agrícola, seguimos con un modelo primario. Si no nos compra soja los chinos, si no conseguimos que nos compren, ahora bueno, estamos con una mayor producción hictícola y podemos venderle langostinos y merluza a otros países. Dependemos del sector externo. Si nuestra balanza comercial no nos da un reducido déficit, y nos da un superávit, mire, en la época de Kirchner, que decía que gobernaba SS, suerte y soja, alta natalidad y mortalidad infantil. Le pido que no vean la Argentina con la mentalidad de la ciudad de Mar del Plata, donde usted tiene una calle Güemes, donde tiene unas torres que según dicen tuvo algo que ver César Pelli, donde vale $1.500 el metro cuadrado, donde se está lavando plata de una forma escandalosa. No,
Miren provincias como Jujuy, Chaco, Formosa, provincias pobres, de una pobreza tremenda. Todavía hay casas de adobe. Evidentemente, todo eso da una alta natalidad y una alta mortalidad infantil. Analfabetismo, créanme que lo hay, varias veces y no hay que irse al interior, a veces cuando salgo por algún barrio acá de Mar del Plata para visitar o traer a algún amigo a mi casa, veo horrores de ortografía por la forma en que escriben en una pizarra y con tiza ciertas palabras. Lamentablemente, ¿por qué? Porque no se soluciona la cuestión de los chicos que dejan de ir al colegio. O sea, por la necesidad de trabajar en las familias, un chico de 15, 16, 17 años ya deja de ir al tercero, cuarto, quinto año, por no decir desde la primaria, porque salen a pedir. O sea, existe analfabetismo, alto crecimiento poblacional. Fíjense usted que esto es una contradicción. Nosotros tenemos un país con 45 millones de habitantes y es un país muy grande. Fíjese usted que España es como la provincia de Buenos Aires y Francia también. Y ni le digo Japón. Por eso decía muy bien Kuznets que hay 4 modelos económicos en el mundo. Los países desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Hemos transitado con mi familia por Tokio y yo les puedo asegurar que es increíble la cantidad de edificios que hay y lo reducido que vive la gente. Y ni hablar de otros países que son chicos. Y nosotros tenemos un país muy grande que tendríamos que hacer producir. Por ejemplo, en el sur, la energía eólica que producen esos molinetes. Tendríamos que tener lleno el sur de molinetes para producir energía eólica. Pobreza. Estamos en índices de pobreza terribles. Volvimos a la época en la que asumía Kirchner. En el 2003 estamos con índices de pobreza muy grandes. Bueno, corrupción. ¿Qué les puedo decir a ustedes de la corrupción que ustedes no sepan si la noticia del diario de hoy o lo que escuchamos por la televisión o por internet ya superó la noticia de ayer o del fin de semana pasado? Esto es un tema que hay que solucionar. No puede ser que la corrupción esté tan enseñoreada en Argentina. La posesión de la tierra en dominio del poder económico. Ni hablar de que no existe una ley de tierras como corresponde en la Argentina, porque es evidente que grandes extensiones de tierra pertenecen a los Benetton en el sur, a el que fue el marido de Jane Fonda, Ted Turner, tiene extensiones de tierra, el famoso, al que le dicen el tío Joe, que es el dueño de la cadena Planet Hollywood, Hard Rock Café, y no, así no solucionamos nada. Entonces es evidente que tenemos que rever todo esto para poder poner la expectativa en un país que yo sé que la tiene, porque Argentina es un país maravilloso, tiene unas riquezas paisajísticas fantásticas, pero ¿cuánto le cuesta a usted irse a Mendoza? ¿Cuánto le cuesta irse a Bariloche? ¿Cuánto le cuesta irse a Misiones, a las cataratas del Iguazú? Entonces debe analizarse seriamente que el turismo interno en el país tiene que ser muchísimo, pero muchísimo más barato, mucho más accesible, porque si no lo que funcionan son simplemente los hoteles sindicales, y esos hoteles sindicales hacen que la gente tenga desayuno, almuerzo, merienda y cena, pero que no vaya a hacer otro tipo de visitas a distintos lugares que son muy gratos. Y conocer el país es conocer su historia y visitar sus museos
y darnos cuenta que tenemos un país maravilloso. Y la única forma de volver a ser más argentinos es conocer y querer un poco más nuestra tierra. Bueno, hemos terminado la unidad 1, nos quedan 15 minutos y vamos a pasar a la unidad 2. Para esto, permítanme que yo tome el gráfico de la unidad 2 para comentar algunas cosas vinculadas a esto. Entonces, voy a salir un momento. Permítanme que vaya a los documentos correspondientes y que a través de los documentos vaya al gráfico de la unidad 2. Denme un segundo.
Profe, se le tildó la PC. Sí, tengo un problema. No puedo. Voy a salir. Déjenme un momentito porque quiero poner. Ahí está. Quiero poner el gráfico. Ahí está. Ahora ya que estoy, entonces, ahora vamos a ir a la unidad 2. Bien. Ahí ustedes ven. Sí, ahí se ve Sí, se Economía ve. y Finanzas Unidad 2. Bien, perfecto. Bueno, créanme que yo soy el primer sorprendido porque no es fácil, entrar en esta tecnología. Bien, la unidad segunda se refiere a la microeconomía y en estos minutos, en estos 12 minutos que nos quedan, lo que quiero transmitirles es que no los voy a enloquecer con la teoría de la demanda, ni con la teoría de la oferta, ni con la teoría del mercado, sino con la importancia de conocer que la microeconomía estudia el comportamiento del usuario consumidor, el comportamiento del productor o de la empresa y dónde se encuentran, que es el mercado. O sea, son 3 teorías. Por eso, ustedes acá tienen, y dice, necesidades, bienes y servicios, clasificación. Les pido que me digan si se ve bien. Se ve bien. Perfecto, muy bien. Entonces, todos estos gráficos después se los va a subir Leandro. Ahí dice que la microeconomía es el análisis de la unidad de consumo familia y de la unidad de producción empresa. Entre ambos se genera esa relación de consumo, que es el artículo 42 de la Constitución Nacional, que yo no voy a hacer ahora referencia a eso, porque va a dar Leandro el próximo miércoles el modelo económico financiero de la Constitución Nacional y les va a hablar de ese artículo 42 que, atención con esto porque yo ya lo dije, el que avisa no traiciona, los voy a preguntar y aunque me odien y odien a Furundarena Junior y Furundarena Senior, van a tener la posibilidad porque en el nuevo esquema o en la nueva currícula hay una materia que se llama Derechos del Consumidor, que es tan importante que el nuevo Código Civil y Comercial de las Obligaciones hay un capítulo destinado precisamente al contrato o a la relación de consumo. Entonces, también van a ver la ley anterior, que es la 24240, que es significativamente importante, y les voy a anticipar esto solo, porque establece que entre el usuario y consumidor de bienes y servicios y el oferente o productor existe un vínculo jurídico. Fíjese usted qué importante que es esto. Qué distinto va a ser el análisis que vamos a hacer desde el punto de vista económico y qué distinto va a ser el análisis que vamos a ver desde el punto de vista jurídico. El programa le dice, conforme voy siguiendo punto por punto, que existen necesidades, bienes y servicios. Bien, la necesidad es una situación que obliga a satisfacer y la padece el individuo y la sociedad. Una necesidad puede ser de índole alimenticia, puede ser de índole sanitaria, puede ser de índole educativa. O sea, el Estado debe proveerse de bienes, de recursos, para satisfacer las necesidades públicas. A esas necesidades a que yo me refiero, las hay públicas y privadas. El bien es todo aquello que satisface una necesidad humana. Por supuesto que el bien tiene que ser apto. Y ser apto significa que usted no se va a bañar con un pedazo de miñón, que es un pan, y no va a comer un pan de jabón. Entonces, la aptitud le da al bien la posibilidad de que satisfaga una necesidad humana.
Evidentemente hay clasificaciones de bienes por su naturaleza. Tenemos bienes de consumo para satisfacer necesidades, que es el caso del alimento. Tenemos bienes de capital, con los cuales se fabrican otros bienes, como por ejemplo una máquina. Por ejemplo, una máquina para hacer pulóveres va a permitir fabricar pulóveres. Luego tenemos bienes por la función, que son finales, los que ya sufrieron una transformación. Por ejemplo, un auto, una bicicleta es un bien final, porque ya no tiene que transformarse para nada. En cambio, bien intermedio es aquellos que se transforman para lograr o aportar al bien final. Y atención con esta palabra, porque voy a ser muy categórico, que es la palabra insumo. Cuando ustedes van caminando por una calle y ven que hay una casa de computación y dice insumo de computación, es porque se refiere a todas aquellas cosas necesarias para que usted pueda conectarse, pueda utilizar internet, o pueda estudiar, o pueda escuchar las clases de Furundarena, aunque le parezca que son aburridas, pero sin embargo la economía le va a servir, porque se va a dar cuenta en el devenir del curso la cantidad de temas a los que vamos a ir abordando. Entonces, el insumo, por ejemplo, de un auto sería la caja de cambio, sería las cubiertas, sería la batería, y todo eso van a permitir que tengamos un bien final. Son bienes intermedios. Y luego tenemos los servicios, y los servicios precisamente son aquellos, acá lo vamos a bajar el esquema, que están destinados a satisfacer necesidades humanas. Por ejemplo, ahora que me están escuchando, la educación se satisface con la actividad docente. Actividad que por supuesto tiene su seriedad y responsabilidad académica. Por eso, todo esto que tienen ustedes acá ha sido sacado de libros, ha sido extractado, ha sido elaborado, para que no se complique la existencia y sepan lo que tenemos acá. Bien, vamos a continuar con esta unidad y lo primero que vamos a ver es la demanda de un bien. Y la demanda de un bien significa, espérenme porque acá tenemos que hemos regresado al cuadro 1, bueno, vamos al cuadro 2, y ahí tenemos la demanda de un bien. Definición, determinantes, cambio en la demanda y cambio en la cantidad. Cuando hablamos de la demanda de un bien, decimos que son las distintas cantidades de ese bien que el consumidor desea comprar a distinto nivel de precio. O sea, tenemos un triángulo: bien, precio y cantidad. Ahora, ¿de qué depende que usted adquiera un bien? Y esto es muy evidente, casi diría obvio. Cuando usted entra a un supermercado o usted está decidido a hacer un regalo o a regalarse algo, lo primero que hace cuando entra a un lugar y ve algo que le gusta es: ¿me puede decir cuál es el precio? Porque precisamente la adquisición de un bien está en función del precio. Ahora, suponga que usted entre en un supermercado y entonces usted le gustó, era un poco marquero y bueno, va a la góndola de las gaseosas y entonces va a comprar una Coca-Cola. ¿A dónde subió? Imposible. Entonces, ¿qué hace? Y bueno, ve el precio de un bien sustitutivo. Por ejemplo, va a una marca de segunda calidad que se llama OK Cola. Bueno, no le convence el precio y termina con el sobrecito de Tang, y no hago publicidad a nadie. Simplemente le estoy diciendo que satisface la necesidad con distintas alternativas. Si no puede adquirir el bien que fue a buscar, por ejemplo, acá le pongo en segundo lugar el precio de un bien sustitutivo. Usted es muy carnívoro, le encanta el asado, le encanta comerse unas buenas achuras, pero obviamente la carne aumentó demasiado
y bueno, va a tener que conformarse con carne magra, entonces demanda pollo, compra pollo. Bien, ahora, suponga que en ciertos bienes tenemos el precio del bien sustitutivo, y ya ni con el precio del bien sustitutivo, ya está el precio del bien complementario, que lo podemos considerar como que evidentemente si sube el precio de ese bien complementario, ya usted prácticamente hasta cambia el bien, porque ya no va a poder satisfacerse, o directamente utiliza los recursos que le da las posibilidades. Aumentó la nafta, usted tiene un auto y bueno, si puede le pone gas natural concentrado, y si no, cambiará el auto para que pueda tener gas natural concentrado. O sea, evidentemente se reduce la compra de automóviles o se cambian por otros. Recién en cuarto lugar, ahí aparece el ingreso. Recién ahí usted mete la mano en el bolsillo y saca la plata o echa mano a la tarjeta de crédito. Y cuidado, yo no soy experto en marketing, obviamente, pero cuidado con financiar los saldos de las tarjetas de crédito. Porque si pagó los mínimos, un poco más del mínimo, vaya sabiendo que los intereses están cercanos al 100% anual. Quiere decir que si usted viene pagando la tarjeta de crédito porque el día 15 se le acabó la plata y agarra la tarjeta y la hace chicle, entonces va a tener que soportar después los problemas que significa tener que afrontar los costos de los intereses. Porque los bancos hacen su negocio y siempre viven por eso. Lo van a volver loco. A nosotros nos llaman y nos dicen: denle un poco de respiro a los bancos, aproveche el préstamo personal, y el préstamo personal tiene un 54 o un 50% de interés anual. Entonces están locos los bancos. Un país que no tiene crédito no puede prosperar, y ese es el problema. Y al final, recién en quinto lugar, vendrían los gustos o la publicidad, porque el gusto y la publicidad, ya olvídese, si usted era marquero y le gustaba una camisa Armani o le gustaba una camisa marca Pierre Cardin, bueno, confórmese ahora con lo que hay, porque en realidad tenemos que acomodarnos a la situación que vive el país. Cuando yo les hablé de la ley económica, les dije que había un concepto que no tenía nada que ver con la ley que nosotros estamos o nos enseñan o nos dicen y nos preparan para que tengamos ese concepto de ley. Estamos direccionados a que la ley sale del Poder Legislativo, nacional o provincial. En realidad, en economía hay leyes como por ejemplo la ley de la demanda. Y eso es una realidad, porque si baja el precio de un bien, aumenta la demanda. Es insólito, pero si usted va a comprar aceite, y a veces la doctora Micheli va por los supermercados y dice: no hay aceite acá, no hay aceite allá, no hay aceite en el otro lado, y cuando aparece el aceite sale una fortuna. Bueno, obviamente se compra lo que se puede. Ahora, si en determinado momento hay un aumento de la cantidad de aceite, evidentemente va a tener que bajar el precio de la demanda del bien para que pueda aumentar la demanda. Cambio en la demanda. Se produce si cambian ciertos factores y así aumenta la demanda. Por ejemplo, es muy típico que cuando hay un cambio de gobierno se aumente el salario a los trabajadores, y entonces cuando aumenta el ingreso del consumidor es evidente que aumenta la demanda. Y si cambian ciertos factores, que en este caso sería si bajan algún tipo de impuestos internos a los productos, también aumenta la demanda. ¿Qué significa cambio en la cantidad demandada? Es cuando varía el precio de los bienes relacionados. Y los bienes relacionados son el bien sustitutivo y el bien complementario. Si aumenta el precio del bien sustitutivo o el bien complementario, es obvio que usted va a ir reduciendo el o los consumos de determinados artículos. Vamos al próximo esquema gráfico.
Y el próximo se refiere a algo que parece muy de la economía, ¿eh? O sea, estamos hablando de la elasticidad precio de la demanda. Bueno, ya estamos en las 22. Como no quiero ir rápido con esto y no quiero que le agarren bronca a la economía, sino que disfruten el estudio de la economía, entonces vamos a parar acá para seguir el próximo lunes. El miércoles no les puedo decir si hay o no hay clase, porque es un día muy caro para la Argentina. Es evidente que el 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del golpe militar de 1976, y lo digo sinceramente, del último golpe militar que debe tener y que puede llegar a tener un país, porque no corresponde, no debe ser. Y cuidado con los que imaginan que pueda venir como solución, cuidado con los que imaginan eso, que la solución pueda ser que salgan las Fuerzas Armadas a la calle. De ninguna manera, insisto, prefiero la peor de las democracias al mejor de los autoritarismos. Entonces, es un día de duelo, no solamente de duelo por los desaparecidos, sino porque se destruyó el país, porque se instaló un modelo rentístico financiero, y ojalá que se revuelva en su tumba aquel nefasto personaje que se llamó José Alfredo Martínez Dios, porque nos cambió la economía de producción por una economía rentística o financiera. El asunto era hacer plata. Así que no les puedo decir, chicos, si hay o no hay clase. Depende lo que establezca la facultad. Así que quiero despedirme de ustedes. Lamento el problema de conectividad que hubo, pero por lo menos vamos avanzando y vamos avanzando bien. ¿Alguna pregunta tienen para hacerme de lo que he estado dando? Nada, doctor. Muy bien. Entonces, dejamos acá y vamos a seguir viendo. Simplemente les quiero decir esto. Vamos a hablar con un lenguaje verdaderamente actual. Vamos a analizar la problemática de la Argentina. Y cuidado, porque este es un año electoral. Van a ejercer el derecho más importante que tiene la Constitución, dentro de otros importantes: el derecho de sufragar, el derecho de votar. Y entonces, cuando ustedes pongan la boleta, que no sé cómo se va a hacer, si va a ser virtual o va a ser presencial, piensen ahí si tiene o no tiene sentido el conocimiento de la Constitución, del modelo económico y de todo esto que les estamos dando. Buenas noches y que tengan un muy buen lunes. Gracias, hasta mañana. Profesor, buenas noches. Gracias. Brillante como siempre. Muchas gracias, mi querida Mamu. Vos también. Es lo que me sale de adentro. Y es muchas cosas dichas con mucho pesar, porque a veces me pongo a pensar cuántos años hace que vengo diciendo lo mismo y sigue teniendo la misma vigencia. ¿Cuántos años hace que estamos queriendo algo distinto, algo mejor? ¿Por qué está todo tan difícil?